Muy bien, mis queridos teleamigos. Pues hoy hay muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Cada día la situación del mundo se complica, la situación de Colombia obviamente es cada vez peor. Caminamos hacia el cumplimiento de las profecías que se vinieron dando durante siglos. Hay una profecía muy curiosa que hizo Lucía en Fátima y que dijo Jacinta en Garabandal. Lucía, la sobreviviente de las apariciones de Fátima, le preguntaron: ¿y cuál es el castigo con que Dios va a herir al mundo? Y le dijo: el comunismo, el comunismo. Cuando me decían hoy que habían aprobado en estos días las 300 páginas de esa tramoya que hicieron con la guerrilla, y que las habían incorporado a la Constitución, siendo eso anticonstitucional, violando la soberanía, violando el plebiscito, violando la voluntad popular, acomodando la ley a su manera. Eso es como el post-mortem ya de la Constitución, ¿no? Dale, Señor, el descanso eterno a la Constitución. Ya terminó la Constitución de Colombia, vamos a entrar en otra fase que está preparándose a través de esos diálogos famosos, de la tramoya, de la trampa, de toda esa maquinación que se hizo, y vamos caminando a un proceso de autodestrucción. Si podemos usar la palabra venezolanización, el mundo entero será comunista, le decía Lucía a William Walsh. El doctor Galado oraba mucho para que no sucediera en Colombia y para que se demorara en Colombia. Y los colombianos parece que no tuvieron suficiente oración o no hemos tenido para poder con la oración derrumbar todo ese proceso. El plebiscito lo ganamos con oración. Acuérdese que hicimos aquí la campaña del Rosario, el padre Germán Acosta hizo una campaña maravillosa, Teleamiga hizo el sitio de Jericó, y con esa, a pesar de la traición de algunos de nuestros pastores o de los jerarcas que nos instaban a votar por el sí, es decir, apoyar toda esa tramoya y toda esa trampa, claro, toda esa teología de la liberación de origen marxista, pues claro, era lo que querían apoyar estos jerarcas, algunos jerarcas, dije, no dije todos. Entonces, en medio de esta inmensa confusión, esta inmoralidad global en que asiste al mundo y que vive el mundo, cumpliéndose Mateo 24, crecerá la iniquidad en toda la tierra, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre, dijo Jesús? ¿No? Vimos en estos días las inundaciones de Perú, y lo de Mocoa, ahora hablaremos de eso. Y el cumplimiento de eso, es decir, en esos días yo vi que el primer ministro italiano perdió un referendo y renunció. El francés también renunció. El de Inglaterra perdió lo del Brexit y renunció. El de aquí anunció que iba a renunciar si perdía y no renunció, como siempre. La trampa, la mentira y el no cumplimiento de las cosas, obviamente. Así es la cosa aquí. Eso somos absolutamente distintos. Le cedieron la soberanía al Congreso, la que el pueblo se había ganado en el plebiscito. Bueno, a mí ya la parte jurídica no me cabe en la cabeza, esas trampas, esas tramoyas, esas complicidades, esas interpretaciones de la Constitución y de la ley ya no me caben en la cabeza. Ya pienso que ya no soy abogado ni politólogo, estoy muy confundido de a dónde hemos llegado y cómo hemos llegado, la cantidad de maniobras, de trampas, bueno, parece un taumaturgo del mal, no un taumaturgo del bien, sino del mal, lo que estamos viviendo nosotros. Bueno, y uno ve que el mundo se desbarata, se derrumba, que las profecías se cumplen, que el mundo marcha hacia el cumplimiento de eso, ve la trampa que se hizo en Ecuador, que pasa como en Colombia, el sistema se durmió, se murió, se apagó durante 2 horas o 3 y apareció ganando el otro, contra las encuestas. Bueno, lo mismo que aquí, ¿no? Iba ganando en la segunda vuelta, en la reelección, uno, y viene la mermelada, la trampa, la maniobra, y ganó el otro. Eso pasa lo de siempre. Estamos en un mundo absolutamente degenerado y corrompido.
es un muladar moral, es lo que tenemos en este momento. Me llamó un amigo, un buen amigo médico que yo tengo en Mocoa, y me contó que se le había dado dinero al gobernador para arreglar el problema que tenían de la entrada de las aguas, que se le ha dejado dinero al gobernador interior y lo han destinado a otra cosa. Entonces yo les voy a dar un consejo a los amigos de Mocoa, es que todos los dineros pidan que los maneje un comité de gente honesta. Podría estar el obispo, podría estar este médico, podría estar 3 o 4 personas, pero si lo dejan en manos de los políticos, ustedes saben que eso se va a diluir, como el agua entre los dedos, entre las manos, se cae. Si quieren acordar de Armero, ¿qué pasó con Armero? Yo tenía un amigo de Catholic Relief Service, donde los obispos norteamericanos dieron la mayor parte del dinero de Armero, y en Armero se perdieron las carpas que mandaron de Europa, en Armero se perdió todo. El único dinero que medio funcionó fue el de los obispos norteamericanos, porque pusieron un gerente y un administrador para administrar ese dinero directamente y no entregarle a la gente. Claro que los colombianos también llevan la trampa en el corazón, en los zapatos, en la mente y en las manos. La mayoría de los colombianos debían haber carnetizado 5 o 10 mil sobrevivientes y salieron 200.000 carnetizados. Eso es lo de siempre. Llevamos eso porque no nos convertimos, porque no le entregamos el corazón a Dios, porque no damos la vida por los demás, porque no vivimos el Evangelio. Dios va a permitir que el mundo sufra como no hay ejemplo, dice la Biblia. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Y San Agustín dice, cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Si no, miren a Venezuela, miren a Colombia. Sí, no lo merecíamos. Ese es el castigo que tenemos. Entonces, bueno, ya lo descubrimos tarde, ¿no? Ya nos enteramos de todo lo que está pasando tarde. Ustedes se acuerdan de Armero. Me acuerdo de mi amigo Gómez, que manejaba lo del dinero de Catholic Relief Service. Me acuerdo de Gramalote. ¿Cuántas promesas le han hecho a Gramalote? ¿Dónde está el pueblo? No ha pasado nada. Ahí está, en promesas. Armero, Salgar, lo del río, ¿qué pasó? ¿Los damnificados de Salgar ya recibieron alguna plática o no? Me imagino que no. El canal del dique también por allá, y todo eso que pasó en la costa tan espantoso al principio del gobierno de Santos. ¿Y qué pasó? ¿Ya los indemnizaron? ¿Ya les reconstruyeron los ranchos, las cosas? No, creo que no. El río Báez, abajo también, en Florencia también. ¿Qué pasó? Nada. Todo eso se va en promesas, se esfuma. De modo que usted, querido hermano, entregue el dinero, pero con la condición de que nombren un comité donde esté el obispo, donde esté un honorable médico, algunas personas del pequeño resto que quedan honorables para manejar y controlar el dinero, porque si no se va a perder. Seguimos en Útica también, ¿no es cierto? Y en la costa, no sé, allá arriba y todo eso. Podemos hacer un largo recuento de las calamidades en Colombia y lo que ha pasado con los dineros, con las donaciones, las famosas carpas que mandaron de Europa. La otra vez aparecieron vendiéndolas por allá en los supermercados o en Corabastos, no sé dónde vendían las carpas que mandaron de Europa. Muy hermosas las carpas, ¿no? Entonces, para la reventa, las mandan para los damnificados y terminan en la reventa comercial. Eso es Colombia, eso es Colombia. Perdóname, pero se van a cumplir las profecías. Ahí me decía un amigo que el padre Gobi había dicho que el país no iba a caer en manos del comunismo, pero Dios puede cambiar eso, las profecías particulares pueden cambiar para bien o para mal, ¿no? Y el mundo entero caerá en manos del comunismo. Uno lee Isaías, en el capítulo 13 de Isaías, habla de una poderosa nación que viene sobre el mundo, ruido estruendoso en los montes, como de mucha gente, ruido estrepitoso de reinos, naciones reunidas, ya ves, Sebaot pasa revista, la tropa de combate, vienen de tierra lejana, del extremo del cielo.
El extremo del cielo es la palabra Cathay, que Marco Polo descubrió que se llamaba, después la llamaron China, pero el extremo del cielo es China. Y el profeta Isaías dice que vienen de China, ¿no? Yahvé y los instrumentos de su enojo, los instrumentos de la cólera de Dios para arrasar la tierra, chinos por el mundo entero. Un ejército de 200 millones de hombres, dice el libro del Apocalipsis. Por esta semana estaba viendo en History 2 los programas de 3-4 horas todas las noches sobre Apocalipsis, con gente seria, con un PhD en geología, hablando de la fractura de la Tierra, con un PhD en física que hablaba de los polos magnéticos, la inversión del campo magnético y de los polos magnéticos, gente seria, científicamente doctorados. Pero usted le dice eso a un colombiano, y como todos los colombianos saben de todo y no saben de nada, dicen, no, eso es mentira, eso lo siempre han dicho. Hasta los curas y los teólogos, ni idea de qué pasa con el Apocalipsis, y lo estamos viviendo y lo tenemos ya en la nariz y lo tenemos ya metido por todas partes, ¿no? En Colombia lo tenemos desde el jefe de Estado hasta abajo, todo el Apocalipsis, ¿no? El Congreso, las Cortes, todo. Dice Ratzinger, cuando era cardenal, Benedicto, ese hombre tan sabio, tan santo y tan bueno, y yo creo que sigue siendo el Papa. Dice Benedicto que la frase de San Juan, el mundo entero yace en el poder del maligno, y Satanás es el padre de la mentira, mentiroso, homicida, asesino desde el principio, y estamos viviendo en ese gobierno a nivel mundial, mentiras, crímenes, todo desde el principio, en eso estamos. Entonces la China, aquí está capítulo 13 del profeta Isaías, y está por todas partes. Dios sí puede cambiar de opinión. Es Génesis 6, dice que Dios se arrepintió de haber creado el mundo porque vio que el hombre no era en un pecado y vino el diluvio. Acuérdense. Y acuérdense cuando las serpientes se le vinieron a los israelitas por infieles y les pusieron una serpiente en el aire porque el pueblo era infiel. Cuando Dios le dijo a Moisés, ¿quieres que te cambie ese pueblo infiel? Y Moisés lo defendió, pero ¿para qué lo sacaste de Egipto? ¿Para qué le hiciste tantos milagros? Y Moisés fue un profeta fiel al pueblo que estaba corrompido e infiel, fabricando ídolos. Y Moisés le dijo a Dios, intercedió Moisés, y Dios frenó el castigo que tenía contra el pueblo de Israel, ¿no? Ay de ti, Jerusalén, si hubieras conocido el tiempo de la visita, le dice Jesús, 37 años después, en el año 70, Jerusalén es destruido. No me digan que Dios no castiga. Esas son bobadas de los teólogos modernos, bueno, que quieren apaciguar a la gente, decirle, no, Dios es amor y no va a pasar nada, y el mundo se está desbaratando por todas partes. Me llegó una carta, y no sé, yo no conozco el vidente, no lo garantizo, no lo avalo tampoco. Mensaje del Padre Celestial, viene de Corozal, Sucre. Bueno, dice, tenía preferencialmente a Colombia el Padre Celestial como uno de los países predilectos, pero ahora ha cambiado de planes y ahora será castigado. Por tanto derramamiento de sangre, violaciones, feminicidios, abortos, es que la Biblia llama la abominación para Dios, eutanasia, cuando, uy, qué horror, prácticas satánicas, drogadicción, permitir la dosis mínima para destruir la juventud, persecución a los sacerdotes marianos que trabajan en liberaciones, exorcismos, persecución a los laicos también. Bueno, el Padre Celestial nos exhorta a que cambiemos cumpliendo los mandamientos, oración, penitencia, confesión, comunión constante, Santo Rosario, practicar la misericordia con los más necesitados. Cumpliendo lo anterior, el Padre Celestial acogerá a Colombia con misericordia. Y entonces el vidente le dijo al Señor, ¿y qué creen si no me creen, qué hago? Lea la Biblia en Jeremías 18. ¿Saben qué? Eso fue lo que me hizo creerle. Lean la Biblia en Jeremías 18. Por tanto, de pronto, un pedacito nomás.
hablo contra una nación o reino de arrancar, derrocar y perder, pero se vuelve atrás de su mal aquella gente contra la que hablé, y yo también detesto el mal que pensaba hacerle. Y de pronto hablo tocante a una nación o un reino para edificar y plantar, pero hace lo que le parece malo, desoyendo mi voz, y entonces yo también desisto del bien que había decidido hacerle. Yo también desisto del bien que había decidido hacerle. Oiga eso es radical, ¿no? Es que Dios no es así como colombiano de más o menos irregular y ahí vamos y ya casi no, o está convertido o no está. Dice que las aguas tibias las vomita de su boca, y decía el discípulo que el demonio las lleva al infierno a recalentarlas, ¿no? Como están tibios. Dice, ahora, pues di a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén, así dice el Señor Yahvé, mirad que estoy ideando contra vosotros cosa mala y pensando algo contra vosotros. Ea pues, volveos cada cual de su mal camino, mejorad vuestra conducta y acciones. Mejorad vuestra conducta y acciones. Ahora hablamos de eso, ¿sí? Pero van a decir, es inútil, porque iremos en pos de nuestros pensamientos y cada uno de nosotros hará conforme a la terquedad de su mal corazón. La terquedad de su mal corazón. La fornicación, el adulterio, el erotismo, la maldad. Cada uno irá detrás de su mal corazón. La conducta de cada uno será guiada por su mal corazón. Y nos decimos que somos católicos. En estos días un amigo al que yo aprecio mucho me dijo, no, es que yo soy bueno. Le dije, sí, este es el país de los buenos. Todos se sienten buenos. Y todos mienten, y engañan, y trampean. Creo que le creí a mi amigo que me mandó el mensaje del Padre Celestial. Viene de Corozal. Hace muchos años me acogió un Monseñor Sánchez, un excelente obispo que había por allá. Bueno, dice que Dios se arrepintió del bien que le quería hacer a Colombia, Dios Padre. El discípulo me decía, estábamos un día paseando, ¿no? Y entró un pueblo, y le voy a decir cuál, a ver si se arrepienten y no les pasa. San Francisco, Cundinamarca. Dijo, aquí hay tantas brujas que no conocía el pueblo ni sabía el nombre. Y apenas entramos, como el Señor le habla, dijo, aquí hay tantas brujas que vuelan convertidas en cuervos, en buitres, en búhos, en toda esa cosa. Dios va a destruir este pueblo. Así me dijo. Y las casas estas de las montañas, me dijo, de todos estos ricos, pronto no van a volver, me dijo. Me dijo, toda esta montaña va a ser destruida. Y me dijo, de aquí 200 kilómetros al norte, al sur, al oriente, al occidente, 200 kilómetros hacia el lado de Tunja, más allá de Tunja, 200 kilómetros al otro lado, 200 kilómetros en los 4 puntos cardinales, 200 kilómetros para cada lado, va a desaparecer, todo va a ser destruido. Me lo dijo él, y me dijo, Colombia va a ser destruido el 85%. Inclusive me habló de la desconsagración que le habían hecho a Colombia, una consagración al demonio el 31 de octubre. Y algunos de nuestros prelados, cuando hubo lo de Cartagena, que hicieron esa estrella y bailaron las babalúes semidesnudas que trajeron de Cuba, o era una consagración a Colombia, al demonio. Y algunos de los prelados decían, ay, eso es una cosa cultural, como están negando al demonio, son herejes. Con razón, Ana Catalina M. y la Beata dice, llega un momento en que hay miles de sacerdotes que están excomulgados y no lo saben, porque niegan al demonio, niegan los ángeles, niegan el pecado, ¿no? Entonces, viene aquí Jeremías y dice, mejoren su mal camino, la conducta y las acciones, o sea, la conducta personal y sus acciones, mejórenlas, o si no, esto va a perecer. Ya nos tocó Mocoa, ya nos tocó Salgar, Gramalote,
el canal del dique, eso que hubo por allá en la costa al principio, cuando también Santos les ofreció el cielo y la tierra. Yo no sé cuántas casas les habrán dado. El río Báez, Mocoa, Útica, la costa, todo eso nos ha tocado. Las profecías recientes de Luz de María dice que tan Colombia va a ser inundado. Me acordé de Nelly Madrigal, la vidente de Envigado, que me decía un día, y yo creí que era en esa época y empecé a no creerle a Nelly porque uno le dan una profecía y espera que se cumpla ese año, o el año entrante o el otro año, y resulta que han pasado 10 años y no se ha cumplido, pero ya se va a cumplir. Las profecías de que Cristo nacería de una virgen de Isaías se demoraron 750 años y se cumplieron. La profecía de que nacería en Belén se demoró 400 años y nació en Belén y se cumplió. La profecía de que llevaría sobre nuestra espalda, sobre su espalda nuestras culpas se cumplió, de Isaías 700 años después. Tantas profecías en la Biblia que se han cumplido en Jesús. Y las profecías de esto, de que el comunismo se apoderará del mundo, de Garabandal y de Fátima, ya están pasando. De modo que la profecía del padre Goy, que mi amigo decía que Colombia no iba a ser comunista, se le puede torcer y puede no cumplir. Ya el Congreso, saltándose la soberanía del pueblo, violando el plebiscito, retorciéndole el pescuezo a la Constitución y a la ley, ya aprobaron las 300 páginas y las incorporaron. O sea, vamos camino a Requiescantimpache, la Constitución de Colombia, Requiescantimpache, la soberanía de Colombia, Requiescantimpache, la voluntad popular. Adiós, ¿no? Es una hegemonía la que nos tienen encima. Estamos peor que en Venezuela de una manera diferente. Entonces, ahora nos dice Jeremías 18, de pronto hablo contra una nación o reino de arrancar, derrocar y perder, pero se vuelve atrás de su mal, aquella gente contra la que hablé, y yo también desisto del mal que pensaba hacerle. Se vuelve atrás, es decir, se convierten. Faltó mucha conversión, hermanos. Cuando el plebiscito oramos y oramos y oramos y ganamos. Y ahora faltó la conversión. La gente se echa, ¿no? Y se olvida de los demás y se olvida del país. Yo me acuerdo mucho en Filipinas, con el presidente Marcos, que hubo una campaña nacional de Rosario y oraron y lo tumbaron después de 20 o 30 años de dictadura. Pasó. Me acuerdo que el obispo Magrat, que es un hombre santo, un arzobispo de Panamá, le pidió a los panameños una campaña nacional de Rosario y los obispos lo apoyaron porque eran obispos que todavía creían en el Rosario y en la oración, y tumbaron a Noriega. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve, pero hay que duplicar, triplicar la oración, quintuplicar la oración. Más santísimo, más rosario, más tiempo, más sacrificio. Fíjate lo que dice aquí. El Padre Celestial nos exhorta a que cambiemos cumpliendo los mandamientos, oración, penitencia, confesión, comunión constante, especialmente el Santo Rosario, practicar la misericordia con los necesitados, o sea, el amor al prójimo, el amor al prójimo, y el perdón, y también oren por los corruptos, por los gobernantes, por todo. Es muy duro cuando uno lee los textos sobre el infierno, es muy duro a dónde van a ir a parar. No es muy duro porque es por toda la eternidad, es para siempre. Y a veces se sienten buenos, todos se sienten buenos. Mi amigo le dije, ay, tiene que convertirse. Ay, sí, yo soy bueno. Sí. Bueno no es sino Dios, bueno no es sino el Padre Celestial. Hay que hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Hay que entrar en la parábola del compartir. Entonces vuelvo Jeremías 18, que me hizo creerle hasta ahora. Ahora pues di a la gente de Judá, a los habitantes de Jerusalén: mirad, estoy delante contra vosotros, cosa mala, y pensando algo contra vosotros. Volveos cada cual del mal camino y mejorad vuestra conducta y acciones. Conducta viene de conducere, de conducirse, y las acciones, la conducta y las obras. Volveos del mal camino. La Biblia dice 360 veces: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mire, el padre JJ me mandó unos videos y saqué unas foticos de los videos.
El video empieza con una estatua de San José y el niño Jesús limpias. Súbitamente empiezan a llorar. Estatuas que lloran. Solo en la Iglesia Católica se están dando los fenómenos hace 40 años. No, los primeros los analizó Monseñor Cadavid, el fundador de los hogares juveniles, que no lo tenga en su gloria, y seguramente lo organizó en Siracusa, cuando la Virgen empezó a llorar en Siracusa en el año 50 y pico. Él sacó un librito sobre eso. Y después muchos videntes en San Cristo, en San Antonio, Venezuela había uno, en Cúcuta había otro, en Bucaramanga hay una imagen que llora aceite 2 primeros sábados de mes en Bucaramanga. La pobre señora que cuida esa imagen le manda un abrazo, Rosalvita, perseguida por el obispo, perseguida por los curas, calumniada, difamada, torturada, pobrecita, por tener una imagen que suda aceite. Y ella no tiene la culpa, le llegó a Europa y suda solita, ella no le ayuda. De modo que ¿para qué la persiguen? Son señales de Dios, señales en el cielo y en la tierra, dice la Biblia. Vamos a mirar a San José llorando con el niño. Vamos a ver. Vi la película, empiezan y la gente gritaba. ¿Por qué llorará San José? ¿Por qué llorará Jesucito? El Emanuelito. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Por eso le dicen Emanuelito, porque es chiquito. No, el Dios con nosotros cuando estaba pequeño. ¿Por qué llorará? Desde que Juan Pablo II le preguntaron una vez, ¿por qué la Virgen está llorando sangre? Miren, la Virgen de Fátima llorando sangre, con ADN, con grupo sanguíneo. ¿Por qué llorará sangre la Virgen? Y a Juan Pablo II le preguntaron, ¿por qué hay tantas imágenes de la Virgen llorando sangre? Dijo, sus buenas razones tendrá, sus buenas razones tendrá la Virgen llorando sangre. Yo creo que tiene muy buenas razones. Ver el mundo como está. Ella es madre, San José es padre, padre del niño y padre nuestro también, porque es el esposo de María. Es nuestro padre adoptivo también, nuestro padre nutricio, que es el padre de Jesús. De modo que están llorando en muchas partes del mundo. Estas son imágenes de ahora, recientes. De modo que las señales que Dios nos da son muy grandes y muy hermosas, ¿no? Y en el fondo, pues tenemos esperanza, los que aún creemos, que ya no somos muchos. Hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Entre esos hay muchos teólogos, obispos, sacerdotes, que creen en Dios, pero no le creen a Dios, o le creen a un Dios fabricado en su teología, en su mente, ¿no? Entonces hay muchos, son herejes, hay que orar por ellos también, orar por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes. ¿Cómo insiste la Virgen en el rosario en todas partes? ¿Cómo insiste? Y oren por el obispo, por el párroco, oren por los sacerdotes, oren por el pobre Benedicto que debe sufrir muchísimo. Yo veo las profecías de Ana Catalina de Meri, que tiene la cabeza contra el hombro, que casi se desploma, que solamente tiene un amigo que lo entiende, que le comunica los mensajes de Dios, dice Ana Catalina de Meri en el tomo número 2. Impresionante. Oren por él. Pues el discípulo me decía de la destrucción del 85% de Colombia, pero esta señora, o este señor, perdón, que me manda el mensaje, habla de esta destrucción. Si no me creen, ¿qué hago, señor? Le dijo, lea Jeremías 18. El discípulo quiere venir a Colombia a consagrar a Colombia al Padre Celestial, pero las consagraciones hay que vivirlas, no solamente hacerlas. Todos los días nos consagramos a la Virgen, los miércoles se consagran mucho a San José, ¿no? Eso es importante. El corazón de María es el refugio, pero si no vivimos la palabra, nos pasa lo de Israel. Israel tenía consagraciones, alianzas con Dios, y cada vez que violaba la alianza, tenga. Dios le recordaba, usted y yo tenemos una deuda, págueme, ¿no? Yo le ofrecí mi amor, mi misericordia y mi bendición, y usted me ofreció su fidelidad y su obediencia, pero no ha sido fiel ni obediente, entonces le voy a recordar 70 años al destierro, tenga, ¿no? Serpientes, tenga. Todo eso se lo fue recordando poco a poco.
Las alianzas son para cumplirlas. Somos bautizados, o sea, tenemos una alianza desde el bautismo. Somos casados por la iglesia, con matrimonio, con sacramento, pues cumpla la alianza. Y si no cumple la alianza, tenga. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pues, ¿por qué? Porque Dios le está reclamando su alianza. Entonces tenemos la alianza, entonces hay que vivirla. Todavía podríamos, creo, mejorar la situación de Colombia, todavía. Miren lo de Mocoa, a mí me da mucho dolor. He rezado toda la semana por los difuntos de Mocoa. Hay que orar por los difuntos, dicen que es una de las obras de misericordia más grandes que existen, orar por los difuntos. He orado mucho por los difuntos de Mocoa, por los niños que se quedaron solos, sin padre y todo, ¿no? Pero me decía este amigo mío que vivía allá, me decía que es absolutamente corrompida Mocoa. Y estábamos en ese diálogo y salió otro amigo y me dijo, no, Bogotá es más corrompida porque aquí está el gobierno nacional y el Congreso. Y entonces, claro, es una corrupción de mayor envergadura. Pero salió otro, un costeño, ¿no? Y nos habló de la costa y dijo, no, allá hay mucho más corrupción. Era un concurso de corruptos, era una cosa increíble, ¿no? Para ver dónde había más corrupción. Me dijo, allá están presos un montón de alcaldes, un montón de concejales. Entonces, bueno, por lo menos ha habido valientes que los han metido a la cárcel. Sí, ¿no es cierto? Eso me decía mi amigo Moisés, de la corrupción de la costa. En todo el país crecerá la iniquidad en toda la tierra. A pesar de esas multitudinarias, el día de Mocoa, esas concentraciones que hicieron contra la corrupción, que fueron multitudinarias, que después las desvirtuaron y las desmintieron, pero fueron realmente multitudinarias. Eso no sirve si la gente no se convierte. Sí, les contaba que a pesar de esas, el día de la catástrofe lamentable y terrible de Mocoa, esas multitudinarias manifestaciones que hubo, que fueron multitudinarias realmente, yo vi las fotos cubrían toda la Séptima y la Plaza de Bolívar, es mucha gente, yo no sé, 200, 300.000 personas, fue mucha gente. Y a pesar de eso, me acordé yo de una vez que hace unos años, hacían manifestaciones vestidos de blanco y una amiga mía venía en el Transmilenio y se encontró con una manifestación de esos y oyó una voz, a ella la Virgen le habla mucho y le decía, hombres que gritan a hombres reciben respuestas de hombres, hombres que gritan a hombres reciben respuestas de hombres. Entonces cuando usted vuelva a una manifestación de esas, llévese un rosario con un grupo de oración y vaya rezando el rosario en la manifestación, ¿no? Se va a evitar violencia, se va a evitar cosas desagradables, y vaya rezando, rece por los gobernantes, rece por los jerarcas, que, bueno, rece por la iglesia, que está podrida también en buena parte, ¿no? Hay un pequeño remanente, un pequeño resto bueno, ¿no? El mundo está corrompido, la corrupción del mundo también es la corrupción de la iglesia, algo así dijo Juan Pablo II en Viena. Recen. Y otra vez, otra amiga venía en una manifestación y venía en un bus, ¿no? Y oyó una voz que le decía, piden paz para poder pecar en paz. Piden paz para poder pecar en paz, o sea, la paz romana, que es el silencio de los fusiles. Pero ni siquiera eso hay ahora porque cada día hay más muertes, más feminicidios, más infanticidios, más odio, más cosas horribles por todas partes. Uno oye atrocidades infames por todas partes de la perversión y la corrupción humana. Entonces, mejorad vuestra conducta y vuestras obras. Es Jeremías 18. Mejoren vuestra conducta y sus obras. Y recen mucho, hagan mucho el rosario. Juan Pablo II le alcanzaba a rezar el rosario. Nosotros tenemos una poderosa oración los viernes, poderosísima oración.
y solamente los valientes asisten a Belén, solamente, porque Santa Faustina Kowalska dijo que ella, la Virgen, le había dicho que si rezaba 1000 Ave Marías seguidas, reza primero un rosario, uno, después de eso hace 1000 Ave Marías, gastan desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. 1000 Ave Marías los viernes, ¿no? Y al principio venían 30, después 16, después 10, después 6, después 3, ¿no? Creo que hay algunos que la están haciendo en la casa, pero si se juntan a rezar esas 1000 Ave Marías por Colombia y volvemos a tener un grupo de 50 personas, serían 50.000 Ave Marías. Imagínense. Entonces le daríamos unos cuantos golpes al enemigo y rezaríamos por Colombia y lograríamos muchas cosas. Decía Santa Faustina Kowalska que ella había logrado todo lo que pedía cuando rezaba las 1000 Ave Marías. Todo, sin excepciones. Y que las había hecho durante 9 días seguidos sin faltar al cumplimiento del deber. Una de las devociones de Santa Faustina Kowalska en la misericordia es la coronilla de la misericordia y las 1000 Ave Marías. Es muy interesante, lo tenemos los viernes a las 8 de la mañana en la Corporación Belén. Pues bien, y ahora que entra la Semana Santa, ¿no? Que sea una Semana Santa, que no le echemos más carbón al país, que no incendiemos más el país. Esto no es una semana de rumba, es una semana de pasión, es una semana de contemplación, de mirar la pasión de Jesús, de orar más. Aquí vienen con mucha frecuencia a pedirle a uno que se convierta a mi hijo, que se convierta a mi marido, que el drogadicto, que no sé qué, que la quiebra, que la crisis, que todos los días, ¿no? Gracias a Dios aquí se sanan muchos problemas, muchos matrimonios, gente que se va a suicidar, gente con muchas personas así. Las casas de oración le han hecho al país mucho bien, pero la gente quiere por entrega inmediata, ya, y que la oigan ya, y que le despachen ya el problema, y que se le solucione ya. Y a veces Dios nos permite cruces. El marido es una cruz, o la esposa, o el hijo, o la crisis económica que está pasando es una cruz, y esa cruz lo va a llevar a la salvación eterna. Si usted, decía Santa Faustina, une sus dolores a la pasión de Cristo, esos dolores hacen que la oración se vuelva omnipotente. San Agustín decía que la oración es la omnipotencia del hombre y la debilidad de Dios, decía. Pero no es rezar un Padre Nuestro por la noche, no, es orar de verdad, orar. Monseñor Alfonso Uribe decía, este santo obispo, tuvimos un obispo santo, qué maravilla. Decía Monseñor Alfonso Uribe, decía, para salvarse hay que pagarle a Dios el 10% del tiempo en oración. ¿Cuánto es el 10% de 24 horas? Usted haga la cuenta. O sea, el rosario, la misa, todo, 10% en oración, y verá que se salva. Y si usted a un cura, decía, para salvarse necesita el doble, decía Monseñor Alfonso Uribe, el doble. Y decía, y los curas son acosadores, son violadores, caen en pecado y se salen, todo porque no oran, decía, porque no oran. Dan el salto mortal de la cama al altar, decía Monseñor Alfonso Uribe, hablando de los sacerdotes. Y ese fue un santo obispo. Y un hombre que cuando cumplió 50 años de sacerdote me dijo, nunca, ni un solo día de mi vida le he faltado al Señor. O sea, no falló un solo día de su vida. Estamos en mora de canonizar a Monseñor Alfonso Uribe, que le hizo tanto bien a Colombia. Todavía quedan muchos restos de él por ahí, por todas partes. Oremos, oremos, oremos. Orar y orar más y orar mucho más si quieren salvar a Colombia. Si la quieren ver sumergir y hundir, vamos al fondo, ¿no? Ya iniciamos el proceso. Ya aprobaron las 300 páginas en el Congreso. Una trampa jurídica, algo que nunca he podido entender. Bueno, necesito un jurista que me lo explique. Algún día hablaré si Dios quiere, con mi sabio amigo en Derecho Constitucional, Hugo Palacios o algún otro, que me explique eso, porque a mí se me olvidó todo ese derecho.
pero la lógica me dice que eso no puede ser así. De manera que vamos a orar, orar y llorar, y a cambiar, a cambiar, a cambiar la conducta y las obras, vivir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, leer el Evangelio, vivirlo. Ahora leemos ese capítulo que me dio esa vidente de Corozal, 18 de Jeremías, y cambiemos, démosle la vuelta a la vida. En el fondo, si uno lee Lucas 21, que es el Apocalipsis de Jesús, Lucas 18, Lucas 21, Lucas 17, si en el fondo uno lee eso, hay una frase esperanzadora para los que creen, para los que viven, no para los que son católicos de misa y olla, con Dios bombero para apagar incendios, no, para eso no, para los que creen y viven, una frase de esperanza, ¿no? Cuando vean que suceden estas cosas, erguíos, levantad la cabeza, se acerca su liberación. Cuando vean que suceden estas cosas, ¿cuáles? ¿Cuáles cosas? Todo Lucas 21, todo Mateo 24, todo Lucas 17, se acerca su liberación. Cuando vean que suceden estas cosas. Decía en una de las profecías dudosas, pero algunas cumplidas, de Miguel de Nostradamus, decía que de cada 3 personas de la humanidad quedará una. Y yo dudaba mucho de eso, pero encontré en Zacarías el texto. 2/3 de la humanidad serán exterminados, dice. En esta semana que vi Armagedón y Apocalipsis en H2, todos con PhDs, cada uno en teología, en geología, en astrofísica, en todo eso, explicando todos los fenómenos de lo que viene y de lo que va a pasar desde el punto de vista científico y teológico. Es muy interesante los programas. Claro, muy pocos en Colombia lo van a creer porque nosotros con nuestra malicia tradicional y nuestra negación y nuestro escepticismo y con esas teologías basuriegas, pues no hay manera de entender eso. Pero de todas maneras, me han enriquecido mucho esos programas porque ver que grandes científicos y grandes genios en diversas áreas de la ciencia, ¿no? Los que explican las explosiones solares, lo que va a pasar con las explosiones solares. El discípulo dice que son los truenos del Padre y que en el cuarto trueno de las explosiones solares que va a haber se acabarán todas las tecnologías. Gracias a Dios, Dios es capaz de acabar con eso también, que tanto daño le han hecho a los jóvenes y a los niños en esas adicciones, que Olivita decía que eso está arrastrando a millones de niños a la condenación eterna. Decía Olivita, aquella mística y esa santa campesina que se le apareció en el camino al discípulo cuando venía hacia Colombia y le dijo, yo soy Oliva de Colombia y estoy en el cielo, estoy en el cielo. Y él no sabía quién era Oliva de Colombia. Cuando vean que estas cosas sucedan, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Pero conviértanse, hermano, hagan un esfuercito de leer un evangelio, de vivirlo, de incorporarse a un grupo de oración, de ponerse en paz de Dios, de hacer una confesión de vida completa. Nosotros tenemos muy buenos confesores permanentemente y les ayudamos a mostrarles cómo hacer una confesión entera, completa, a iniciar un proceso, ¿no? Porque la conversión no es de un solo golpe. En algunas personas ha sido así, es un milagro de Dios, en otras se han durado años, ¿no? Procesos de cambiar, de dejar de mentir, ¿no? De dejar la lascivia, la pereza, el orgullo, la magia, el ocultismo, la idolatría, la nueva era, tanta basura en que estamos metidos, y volvernos con todo el corazón a Dios y pedirle al Señor misericordia, misericordia. No, tenemos el único Dios verdadero que resucitó, el único Dios que hace llorar lágrimas de sangre con ADN, las imágenes de la Santísima Virgen, del Niño Jesús y de San José, ¿no? Esto me lo mandó el Padre JJ, ¿no? Impresionado porque uno desde el principio, yo ya he visto muchas imágenes que lloran, he visto muchos fenómenos, he visto danzar el sol como 6 veces. Oren por los pobres gobernantes. Yo a veces veo a estos políticos mentir y mentir y mentir y traficar con
con, con la gente, ¿no? Entonces, me da mucho pesar, digo, también se van a morir, también se pueden condenar, también son seres humanos, ¿no? También pueden llegar a ser hijos de Dios. Por ahí uno da una declaración diciendo que él era católico. No, él no es católico, él fue el que metió esos goles de las 300 páginas, él ya no es católico hace mucho tiempo. Católico es el que guarda la palabra de Dios, el que la viva, ¿no? Con los sacramentos, con la vida, el que da testimonio de Jesús. Eso es un buen católico. Lo demás, si me amáis, guardaréis mi palabra. El que ama a Jesús, el que guarda su palabra, no el que trafica con la verdad y la convierte la verdad en mentira y la mentira en verdad. Isaías dice que en los últimos días, tal vez en el capítulo 4, al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien, a lo dulce lo harán por amargo y a lo amargo por dulce. Eso dice Isaías. Esto es lo que estamos viviendo. La Biblia se está cumpliendo literalmente, literalmente. Y lo del comunismo y lo de los chinos se va a cumplir literalmente. Nosotros hemos entrado más a fondo ya en ese proceso, más a fondo. Empezamos desde que se iniciaron las negociaciones, esas famosas, la tramoya de la paz. No, ahora entramos a fondo en eso. Miren lo de Mocoa, pobrecitos los de Mocoa, pero van a pasar muchas más cosas en muchos más lugares, en muchas condiciones, hasta que venga el terremoto de Bogotá, el de Medellín, el de Bucaramanga, todo lo que el Señor ha profetizado y lo que el discípulo me decía de la destrucción, las aguas que inundan las costas, todo eso. Oremos, ya no es tiempo de rumbear. Por eso la Semana Santa aprovechenla, puede ser su última Semana Santa, ¿no? Y su última Pascua. Es mejor vivir en Dios, vivir con Dios, vivir para Dios y no terminar uno por ahí de jefe de calderas, alguna cosa de esas. Hagamos mucha oración, primero por tantos muertos que hay en Colombia, no solamente en las calamidades que hemos tenido en Mocoa y en otras partes, las del río Báez ya no nos olvidaron, las del Canal del Dique, las de Gramalote, las de Salgar, las de Armero, tantas cosas que pasan en Colombia y que no nos hablan. Dejemos que esas cosas nos hablen, ¿no? Mi amigo de Mocoa me decía que la corrupción era inmensa, ¿no? Bueno, mi amigo del Sinú también me decía que la corrupción de la costa era espantosa. Mi amiga de Bogotá me decía que veía Bogotá cubierta con una nube negra y que la voz del ángel le decía, es lo más parecido al infierno, Bogotá. Pues claro, pues está el gobierno central y el gobierno municipal y todo. Claro, tiene que ser. Pero hay un pequeño resto que puede ayudar a salvar este país y a que mitigar, a disminuir, a menguar las cosas, a que las cosas no sean tan complicadas, tan difíciles para tanta gente. Nosotros vamos en el proceso hacia donde se dirige el mundo entero, ¿no? Europa está al borde del colapso económico, ¿no? Estados Unidos está en una crisis tremenda, de manera que vamos a orar más, vamos a compartir más, vamos a tratar de convertirnos y a vivir la promesa que Jesús nos hizo. El mundo no se va a acabar. Los que me dicen que yo hablo del fin del mundo, nunca he hablado del fin del mundo, no me digan cosas que no son ciertas. Hablo del fin del mal y hablo del fin de una era y el comienzo de otra. No de la nueva era, sino el comienzo de los cielos nuevos y la tierra nueva, de Isaías 65 y 66, donde se describe tan bellamente los nuevos cielos, de las promesas de Cristo. La iglesia está pasando por la horrorosa crisis que la Virgen dijo en la Salet. Estamos todos dentro de la iglesia en esa horrorosa crisis. Podemos cambiar, debemos tratar de salvar. Acuérdese que en Fátima la Virgen dijo, muchas almas se pierden porque nadie ora por ellos. Oremos por esas almas que se pierden. Oremos por todos nuestros enemigos, por los que nos hacen daños. Oremos por la patria. Oremos para disminuir, para menguar, para ayudar, para colaborar. Oremos más y más y más. Y vamos a cambiar. Ya no hay tiempo de negocios, ya no hay tiempo de hacer plata, ni de rumba, ni de ese tipo de cosas. Pronto se nos van a acabar hasta los medios digitales, tantas cosas. La humanidad va a entrar en un estado de desesperación y de angustia terrible. Bueno,
perplejos por el ruido de las olas, decía Jesús, se morirán de terror, decía, por el ruido de las olas. ¿Cómo será eso de terrible? No, eso entendí yo en estos programas, lo explicaron los científicos, gracias a Dios no fui yo, los científicos hablando del Armagedón, el programa de History 2, interesantísimo, le cuento. Oremos mucho. Todas las cosas que están allí, unas son hipótesis, la mayoría son verdad, pero son puntos de vista científicos, pero válidos, porque confrontados con la Biblia son veraces y son reales. Dios nos ayude, Dios nos dé la mano, pero volvámonos a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice la Biblia 300 veces. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero no con misa y olla, con Dios bombero para apagar incendios, ¿no? O Dios alcancía para que me dé platica o me dé trabajo. No, no, no. Yo tengo que ser coherente y Dios se ocupará de mí. Dios se ocupará de mí. Pidámosle a Dios por la misericordia infinita del Padre, que mengue su justicia, que la disminuye, ¿cómo es que dicen ahora los jóvenes? Que nos hagan pasito, que no nos hagan tan fuerte. De modo que estamos viviendo un momento muy difícil de la historia. Cada país tiene el gobierno que se merece, decía San Agustín, nosotros nos lo merecemos, Venezuela también, todos nos lo merecemos, Estados Unidos también. Oremos mucho, pidámosle al Señor misericordia, pidámosle bendiciones al Señor y leamos Jeremías 18, el texto que el Señor le dio a esta vidente para mostrarle que su mensaje era verdadero, que el Padre Celestial había apartado la bendición de Colombia, dice en Corozal, pero que si nos volvemos a Él, volveremos a ser bendecidos por el derramamiento de sangre, por el feminicidio, por el aborto, por la eutanasia, por las prácticas satánicas, la drogadicción. Todo eso Dios apartó, porque todo eso se ha generalizado en Colombia y nos hemos vuelto un país de hipócritas que nos creemos buenos y somos lo peor, ¿no? Más maliciosos y más perversos. Pidámosle al Señor misericordia y acordémonos de los consejos que un día les di, que decía mi abuelo, puros de corazón, rectos de intención. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Abrazos y bendiciones para todos.